Hola chicos, muy buenas noches. ¿Qué tal? Les saluda el profesor Ivito. En esta oportunidad vamos a repasar un tema muy importante, como es el sistema de los órganos de los sentidos, también llamado sistema sensorial. ¿Sí? Hacerles recordar que también se suscriban al canal Profesor Ivito, donde hay bastantes teorías, bastantes resumen o videos de temas de anatomía, y también voy a incluir algunos temas de biología gracias a mi amigo Arlie Tequén, quien me está brindando las facilidades para que nosotros podamos también incursionar. Claro, con la modestia del caso, yo no soy docente de biología, pero por ahí tratamos de recordar y de una forma sencilla también vamos a hacer, ya que él no va a poder continuar con sus clases virtuales, ya que lo ha llamado los productores de Esto es Guerra para que reemplace a Patricio Parodi, ¿no? Ahí lo vamos a ver luego en la televisión, a nuestro amigo Arlie Teque. Bueno, chicos, ya hablando del tema que corresponde al día de hoy, sistema sensorial, quiero también hacer extensivo el saludo a nuestro amigo Carloncho, a toda la gente de Monsefú, para que, y recordar que se cuiden, que sigan cuidándose. Esto va a ir pasando de a pocos, pero hay que seguir bajo la normativa sanitaria vigente. Sí, chicos, así que vamos a avisar. Tengo un anuncio muy importante que hacerles el día de hoy a toda la comunidad estudiantil, que ya está a la venta, chicos, ya está a la venta el proyecto académico que yo tengo, ¿sí? Profesor, ¿cuál es ese proyecto académico que usted tiene? El proyecto académico que inició con unos folletos por allá por el año 2007, 2008, y que actualmente fue evolucionando hasta transformarse en ya un libro compaginado. A todos aquellos que quieren adquirirlo, al final de este pequeño anuncio voy a comentarles cómo pueden adquirir el libro, a qué número pueden pedir, y vamos a ir informando. Profesor, ¿qué contiene este libro? Este libro, pues, tú lo deberías de adquirir si vas a una carrera de salud o estás estudiando una carrera de salud como enfermería, odontología, obstetricia, farmacia, psicología, medicina, etcétera, ya que hay más de 300 páginas a full color, con resúmenes, con esquemas personalizados. Se utiliza el libro Tortor, el libro Aduni también, ¿verdad? Y el del libro de la Pedro Ruiz Gallo. ¿Qué más? Están los 12 temas desarrollados, desde introducción a anatomía hasta enfermedad. Hablo también del coronavirus, por si acaso, ¿sí? Te asegura de 10 a 15 preguntas de examen de ingreso a cualquier facultad de salud. O sea, leyendo este librito, tú ya te aseguras de 10 a 15 preguntas, porque el número de preguntas máximos es 15. Existen dos versiones. La versión impresa, ¿sí? Que si tú deseas, yo lo puedo enviar hacia la ciudad donde te encuentras. Obviamente conversaremos sobre el costo de envío, que no es tanto, pero que tiene un costo adicional. Y la versión virtual, en donde obviamente ya nos ponemos de acuerdo, te envío a través de un correo electrónico el ingreso, el usuario, para que tú descargues tu versión virtual, y además esta versión virtual viene incluido un banco de preguntas. O sea, solamente los que adquieran este libro virtual van a tener adicional gratuito, sí, eso incluye una edición de banco de preguntas desarrollados, más de 1000 preguntas de exámenes de admisión desarrollados en relación a anatomía. ¿Sí, chicos? Y como parte de el apoyo a todos ustedes es que tanto si compras libro impreso o virtual, vas a tener 3 clases gratuitas de 3 temas que siempre vienen en un examen de admisión. ¿Sí? Que eso ya le voy a decir la fecha, los que adquieren el libro, y haremos un grupo a través de alguna plataforma para desarrollar 3 temas en 3 días diferentes. Ya, chicos, así que es una promoción que creo que ustedes deben de aprovechar, y también va a estar cómodo. La pregunta es siempre, ¿no, profesor? ¿Existe esa única versión, un solo color? Está bonito, ¿no? Está bien chulito, bien bacán, morado, miren, bonito. No, también hay 2 carátulas. Hay una carátula morada. Si de repente tú dices, profesor, como yo postulo la medicina, quiero una carátula que ya esté acorde. Pero si tú vas a otra carrera como enfermería, como biología, ¿cierto? Veterinaria, y también hay una versión en turquesa, ¿no? Que representa el color de estas facultades. Ahora, si tú dices, profesor, yo quiero, me gusta el color turquesa, también lo puedes adquirir al gusto de cualquiera de ustedes. Ya, 2 carátulas coleccionables y personalizadas. Ahora, profesor, quiero comprar los 2 libros,
para coleccionarlos ya sería muy, muy bueno de tu parte. Profesor, ¿cuánto cuesta? Te cuesta menos que la entrada a una fiesta COVID. O sea que ni imposible. Gente anda pagando y muriéndose en las fiestas COVID. Tú compras este libro, y yo creo que va a estar al alcance de todos ustedes, ¿sí? Y por último, chicos, cualquier persona que quiera adquirir este libro y apoyar a este proyecto, puede escribir al WhatsApp 9303974010 y pedir la proforma. Se les da las indicaciones. Si estás en la región Lambayeque, la distribución es gratuita, por si acaso el envío es gratuito, pero si estás en otra región, ya ahí hablamos de un costo de envío adicional. ¿Listo, chicos? Entonces, ese era un pequeño anuncio, sí, un pequeño anuncio que me ha permitido para antes de iniciar, y ojalá que todos puedan adquirir este libro, ya sea la versión impresa o la versión virtual, ¿sí? Por aquí, por ejemplo, tengo los libritos, ya miren, chicos, están bien bonitos, miren, por ejemplo, esa es la versión turquesa, ¿no? Está hermosa, por si acaso, y ya se están acabando, así que ya tienes que adquirir tu libro. Sistema sensorial, chicos. Cuando hablamos de sistema sensorial, pues es importante recordarles que en este sistema vamos a tener tres niveles que vamos a estudiar rápidamente. El primer nivel es el nivel receptor. ¿Qué significa, profesor, el nivel receptor? Significa que la percepción de un estímulo, ¿sí? Y la transformación en impulso nervioso inicia en un receptor. Estos receptores van a estar distribuidos en todo nuestro cuerpo. Puede estar en la piel, puede estar en las articulaciones, en los músculos o en algunas vísceras de nuestro cuerpo, ¿verdad? Por ejemplo, los receptores articulares, los receptores de los usos musculares, también los receptores cutáneos, y además también vamos a recordar los receptores del dolor que se encuentran en las vísceras. ¿Entendido? Entonces, estos receptores captan el estímulo, lo transforman en impulso nervioso y lo llevan a través de diferentes circuitos. Estos circuitos se llaman las vías ascendentes del cerebro. O sea, son vías que, como ves en el puntero, suben, por eso se llaman ascendentes, suben, médula, bulbo, protuberancia, mesencéfalo, y llegan hacia el tálamo. El tálamo, si recuerda sistema nervioso, es el elemento llamado relevo sensitivo. Quiere decir que todas las vías sensitivas, ¿sí? Todas las vías ascendentes tienen que pasar por el tálamo. Del tálamo, sí, ese es el nivel circuito, del tálamo finalmente llega al nivel de percepción. ¿Y a dónde llegará para el nivel de percepción? Llegará a la corteza cerebral. ¿Qué área de la corteza cerebral? Porque recuerden que el cerebro tiene varias áreas, ¿no? Pues al área 312, llamada área somatosensitiva primaria. ¿Entendido? Pero recuerda también que hay una pregunta de examen, que hay una sola vía sensorial que no pasa por el tálamo. Yo sé que ya lo estás escribiendo y la respuesta tiene que ser olfato. Recuerda, el olfato es una vía sensorial, la única que no pasa por el tálamo. El resto de vías del gusto, olfato, gusto, audición, visión y tacto, ellos sí pasan por el tálamo, mientras que el olfato no tiene aferencia hacia el tálamo. Llega hacia el cerebro, pero directamente se va hacia la corteza temporal, ¿ya? Entonces, vamos a ver aquí en este cuadrito. Es una imagen bien rústica, la hice rapidito para que ustedes puedan tener conocimiento de las áreas de la corteza cerebral relacionadas con el sistema sensorial, y recordamos que toda la vía sensitiva llega al área 312, ¿no? Lo que les dije. Esta área se llama área somatosensitiva primaria, que se encuentra en el parietal. Pero también tenemos el área 43, que es el área del gusto. Este área del gusto se localiza en el parietal. El temporal tiene dos áreas, el área del rinencéfalo para el olfato, el área 28. En algunos libros también lo vas a encontrar como área 38 y 34, que son áreas importantes para el olfato, ¿no? Y el área 41 y 42, también el temporal, que pertenece a la audición. Finalmente, tenemos el área 17 como la visión primaria en el occipital, y más hacia la parte superior, 18 y 19, que se considera la visión secundaria o el área de visión asociativa. ¿Entendido? Entonces, como resumen, para que tú tengas una idea de todo lo que vas a encontrar en la corteza cerebral, existen áreas de Brodmann que están relacionadas con el sistema sensorial. El área 28 para el olfato, el área 41 y 42 para la audición, el área 312 para el tacto, el área somatosensitiva primaria,
el área 43 para el gusto, el 17 para la visión primaria, ojo con esa pregunta de examen occipital, y el área 18 y 19 para la visión secundaria o asociada. ¿Ya, chicos? Entonces, vamos a empezar con definición de sensación. ¿Qué es la sensación? La sensación, recuerden que es la percepción consciente o inconsciente de un estímulo, que puede ser interno o externo. Vamos a explicarlo rápidamente. Percepción consciente o inconsciente quiere decir que tú vas a darte cuenta, ¿sí? Cuando estás consciente de un estímulo o cuando estamos durmiendo inconscientes, podemos también captar a este estímulo. Este estímulo puede ser externo, o sea, del medio ambiente o que está sobre tu piel, o puede ser un estímulo interno, es decir, que está en el interior de alguna víscera. Por ejemplo, la sensación de hambre es un estímulo interno. Tú estás durmiendo y te despiertas 3 de la mañana porque tienes la vejiga llena de orina. Estabas dormido, inconsciente, captas el estímulo de forma inconsciente y es un estímulo interno porque es la vacuidad de la vejiga. Pero, por ejemplo, yo ahorita estoy hablando, estoy consciente y me está picando la nariz. ¿Ves? Un estímulo externo, estoy consciente. Eso se llama sensación. Ahora, hay dos tipos de sensaciones. Unas sensaciones generales, ¿sí? Que son aquellas sensaciones que se van a captar en todo el cuerpo humano, ¿sí? Se van a captar en todo nuestro cuerpo. Y va a haber otras sensaciones llamadas especiales, que necesitan un órgano receptor especial para poder captar el estímulo. Las generales, cualquier receptor puede captar el estímulo. Por eso que tenemos ahí las sensaciones cutáneas, las sensaciones viscerales y las sensaciones propioceptivas. Por ejemplo, el dolor. El dolor es un estímulo general. ¿Por qué? Porque se puede captar en cualquier parte de nuestro cuerpo. Un receptor especial sería el olfato, porque obviamente el olor, ¿cierto? Para diferenciar olores agradables y desagradables, tú necesitas llevarlo hacia las fosas nasales, donde está el receptor para el olor. Igual para el botón gustativo, el sabor, la retina para el globo ocular y la audición en el órgano de Corp, ¿verdad? Entonces, esos son los dos tipos de sensaciones que existen. Ahora, los receptores son unas células especializadas que se van a encargar de realizar 4 elementos que forman parte del sistema de la sensación. Primero, que no existe sensación sin estimulación. Si tú captas un estímulo sin que exista este estímulo, a eso se llama alucinación. ¿Entendido? Alucinación. La alucinación es la percepción de un estímulo sin presencia del estímulo. ¿Ya? Por ejemplo, yo digo, pues aquí me está cogiendo el hombro. Pues, y tú ves, nadie me está cogiendo el hombro, ¿verdad? Ni siquiera algo le ha caído. Entonces, no existe estímulo, pero yo estoy sintiendo ese estímulo. Eso se llama alucinación. Profesor, entonces, todo inicia con la estimulación, sí. La estimula, estimulación existe, inicia. El receptor, ¿qué hace? Coge a esa energía, que puede ser mecánico-química, y la va a transformar. A eso se llama transducción. ¿Y en qué la va a transformar? La va a transformar en un estímulo o en una energía eléctrica llamado impulso nervioso. Este impulso nervioso va a viajar por una neurona sensitiva a través de las diferentes vías. A eso se va a llamar la conducción. Conducción que puede ser a través de los diferentes tractos espinotalámicos, espinocerebelosos, rúbricos, etcétera, cualquier tipo de vía que suba hacia el cerebro, y el cerebro, en las diferentes áreas que hemos visto, va a ser la transducción. ¿Qué significa eso? Va a ser la interpretación del estímulo. Por ejemplo, si yo estoy tomando un vaso de jugo de naranja que está dulce, al probarlo, automáticamente el sabor dulce llega al cerebro y el cerebro me dice que es dulce y es agradable. Pero ¿qué tal si yo pruebo, no sé, chicoria? Me dan un vaso de chicoria para yo tomar. Pues el sabor que tiene la chicoria amargo se va a interpretar y yo voy a decir, no voy a decir dulce, voy a decir amargo, ¿verdad? Entonces es ahí donde llega la traducción o interpretación de los diferentes estilos. ¿Ya, chicos? Así que bien facilito esto, ya viene en un examen de admisión, tú dices estimulación, transducción, conducción y la traducción. Son las 4 fases que tiene la percepción de una sensación. Ahora,
Cuando revisamos el libro Tórtora, por ejemplo, te habla que esos cuatro eventos que vimos, estimulación, la transducción, la codificación y la traducción, se interpreta según lo que vamos a hablar. Decimos que primero inicia con la estimulación de un receptor sensitivo y este va a tener dos características. Uno va a ser especificidad, significa que un receptor va a responder, ¿cierto? Va a responder ante un estímulo específico. Significa que no todos los receptores responden a los diferentes estímulos. Tiene que ser un estímulo propio para él para que él pueda responder. Eso se llama especificidad. Pero así como responde, también puede disminuir la respuesta. Es decir, imagínate que hay un olor fuerte en el ambiente. Ya tú lo captaste, ¿verdad? Pero para poder, diríamos, subsistir en ese espacio o que no nos haga daño, ¿qué hace tu receptor? Empieza a disminuir la respuesta para ese estímulo permanente. A eso se le va a llamar como adaptación. Entonces, tienes que ir anotando ya, la adaptación es la disminución a la respuesta cuando hay un estímulo, diríamos, permanente. El ejemplo es cuando nosotros nos vamos a ducharnos, ¿no? En esta época de frío, por acá en la parte del planeta, aquí en Lambayeque, Perú, se siente bastante frío, ¿verdad? Entonces, en las mañanas, 6 de la mañana, imagínate bañarte con agua helada. Al inicio, tú pones un dedito en la tina con el agua helada y empiezas a tener esa captación del frío, ¿verdad? Después te echas agua al pisito, de a la rodilla, de a toda la parte inferior, y así sucesivamente hasta que ya te echas agua a todo el cuerpo. ¿Qué pasó? ¿Por qué después de estar bañándote o ya sumergido en el agua helada, por qué sentimos como que está aumentando la temperatura? No es que tú estás produciendo calor, lo que pasa es que tus receptores para el frío se están adaptando. Lo mismo ocurre cuando nosotros queremos escuchar el sonido. Tu mamá te dice, bájale el volumen al sonido del televisor. Ella viene y le pone en volumen 2, imagínate. Después de un tiempo prudencial, tú vas a poder percibir ese sonido. ¿Por qué? Porque tu receptor se va a adaptar a ese tipo de estímulo. Entonces, chicos, a eso se llama adaptación, a la disminución de la respuesta ante un estímulo permanente. ¿Y qué hace el receptor? Traduce el estímulo. Ya sabes que, ¿cuándo se traduce el estímulo? Cuando este estímulo se genera impulso nervioso. Y este impulso nervioso entenderás que va a viajar, y eso se llama codificación, ¿y hacia dónde viaja? Hacia la integración de las vías aferentes sensitivas, es decir, se va a terminar yendo hacia nuestro cerebro, ¿ya? Entonces, eso es lo que dice Tórtora y ya está explicado. Continuamos entonces con la clasificación de los receptores. Esta es una pregunta que siempre me suelen hacer. Tengo alumnos en Argentina que me dicen, profesor, nosotros somos de la Facultad de Educación y necesitamos saber clasificación de receptores y me hablaron de 3 tipos. ¿Ah? Nosotros en el ADUNO, en el libro de la PRE, solamente hablan de 2, pero el Tórtora habla de estos 3, chicos. Miren, yo estudiando vi estos 3 tipos. Entonces vamos a repasarlos rápidamente, los 3 tipos de receptores que existen, ¿entendido? La primera clasificación según su localización. Según la localización va a ser esteroreceptores, interoreceptores y propios receptores. ¿A qué le llamas exteroreceptores? Aquellos receptores que se van a encontrar en la parte externa, es decir, ellos me van a informar de cómo está el mundo externo o que nos rodea. Y ahí tenemos todos los sentidos. Tenemos el olfato, obviamente, si este ambiente hubiera un mal olor, ¿verdad? Si hubiera un mal olor, yo lo voy a percibir. ¿Por qué? Gracias a mi esteroreceptor. Si la luz no estuviera disminuida o mucha iluminación, también mi esteroreceptor, en este caso la retina, me va a informar, igual con el ruido, igual con el tacto, etcétera, etcétera, el frío, la temperatura. Un interoreceptor ahora serían aquellos receptores que se encuentran en el interior de nuestro cuerpo, básicamente en vasos sanguíneos o en las vísceras. Los adultos mayores aquejan de presión alta y ellos tienen esa sensación de, ellos saben, ¿eh? Yo me acuerdo que había un abuelito que llegaba a la emergencia y decía, doctor, tengo 160 sobre 90. Yo, ¿y este señor cómo sabe? Le digo, ¿se midió la presión? Me dijo, no, no, porque solamente cada vez que yo tengo este sonido fuerte en el oído, yo ya sé que tengo más de 160 de presión. Oye, le tomaba la presión y sí, verdaderamente 170, 165, mira, cómo este señor ya sabía cuándo aumentaba su presión. Eso es gracias a los interoreceptores. Las mujeres,
Las mujeres cuando están por venirle su ciclo menstrual, la regla, ellas ya saben que se van a enfermar tal día, ya saben, es más, algunas ya van tomando alguna pastilla, alguna hierbita previamente a los días de menstruación para disminuir el dolor, porque el interoreceptor que está en su víscera, en este caso el útero, le va a informar sobre un estímulo de dolor interno. Profesor, y los propios receptores son aquellos receptores, ¿sí? Son aquellos receptores que se van a localizar en zonas estratégicas para informarme de la posición y del movimiento de nuestro cuerpo. Por ejemplo, yo si cerrara los ojos, ¿sí? Si yo cerrara los ojos, tú me dices, profesor, ¿cómo usted está de pie o está sentado? Pues yo digo, a ver, mi pelvis y mi columna están formando un ángulo de 90 grados, porque mi columna está así y mi pelvis está así, ¿verdad? Las rodillas están flexionadas, mi coxis está apoyado sobre una superficie, entonces yo, sin mirar, simplemente pidiendo información a mis articulaciones, sé que mi cuerpo o la posición de mi cuerpo. Lo mismo ocurre si me pongo de pie, ¿verdad? Porque todo el peso ahora va a estar sobre los pies. Entonces, eso hacen los propios receptores. Van a estar en articulaciones, en ligamentos, en tendones y también en el oído interno. Pasando a la segunda clasificación, cuando hablamos de clasificación según el estímulo, o sea, según el tipo de estímulo que capta, tenemos hasta 6 tipos, ¿verdad? Tenemos los mecanorreceptores, que son aquellos receptores que captan los estímulos mecánicos, o también llamados los estímulos que van a generar una fuerza de presión o tacto dentro de nuestra piel, y ahí tenemos justamente el tacto, la presión y la vibración, ¿sí? Los mecanorreceptores. Tendremos los quimiorreceptores. Ahora, estos serán los receptores que captan los estímulos químicos, ¿sí? Mecanorreceptores, estímulos mecánicos. Quimiorreceptores captan estímulos químicos. Profesor, ¿y quiénes son los estímulos químicos? Los que tienen estímulos químicos van a ser el gusto y el olfato. No olvidarse, es una pregunta clásica de examen de admisión, llamado los sentidos, ¿sí? Llamado los sentidos químicos. Y la respuesta va a ser, cuando te hablan de sentidos químicos, la respuesta tiene que ser el gusto y el olfato. Profesor, fotorreceptores. Cuando hablamos de fotorreceptores, pues la palabra foto ya te está indicando que es luz o es iluminación. Entonces, los fotorreceptores se van a encargar de captar los estímulos luminosos o la formación de imágenes. Y aquí vamos a tener tanto a los conos como a los bastones. Finalmente, los termorreceptores, que son receptores son receptores para captar la variación de temperatura sobre la piel. Y ahí tenemos a Krauss y a Ruffin, ¿cierto? Osmoreceptor es un tipo de receptor que va a captar la concentración de la sangre. Es decir, si la sangre tiene glucosa o tiene exceso, o si tiene una concentración normal de glucosa, concentración normal de agua, concentración normal de electrolitos, etcétera, etcétera. Eso es el osmoreceptor. Si el osmoreceptor reconoce que hay disminución de la concentración normal de algún mineral, de alguna hormona o de alguna biomolécula en nuestra sangre, informará al lugar donde corresponde y es así como se hace la regulación de la homeostasis. ¿Entendido? Por ejemplo, tú el día de hoy almorzaste, a ver, se me ocurre, tu arrocito con menestra, tu guisito de pollo y te dieron una porción de ceviche de conchitas saladas o de palabritas que le llamamos aquí en el norte, ¿sí? O de marisco, de repente ya si tú estás en otra región. Entonces, como esa comida, sobre todo la última porción, es muy salada, ¿verdad? Tú 3, 4 de la tarde fijo que tienes sed aumentada. ¿Por qué? Porque el osmoreceptor reconoce que hay un aumento de solutos, ¿sí? De solutos, es decir, va a haber mayor cantidad de sales en la sangre y para contrarrestar esas sales activa el centro de la sed. Entonces, ¿qué va a hacer el hipotálamo? Te va a obligar a tomar agua. ¿Para qué? Para que esas sales se diluyan con un solvente como el agua y así haces homeostasis. Mira que es importante esto, que quizás ya cuando hablemos del sistema endocrino, que es la siguiente sesión, ahí voy a hablar un poquito más sobre esta regulación de los osmoreceptores. Ya, chicos. Finalmente, chicos, creo que es lo novedoso para ustedes, los tipos de receptores según estructura. Estos tipos de receptores según estructura vamos a ver que son 3 tipos. Las terminaciones nerviosas libres, los receptores encapsulados y las células especializadas. Vamos a ver porque esto sí tengo preparado un material ya que es nuevo y ustedes tienen que tener conocimiento. Miren, esta clasificación, chicos, ojo con esta pregunta. En toda universidad, en todo instituto, siempre preguntan por
los receptores cutáneos y su velocidad de adaptación. Existen receptores que tienen una velocidad, ¿sí? Existen receptores que tienen una velocidad, a ver, ahí está. Existen receptores que tienen una velocidad de adaptación que inicialmente es rápida y luego se vuelve lenta, y ahí no te vas a olvidar, son los termorreceptores, son los únicos que inicialmente son rápidos, pero luego terminan lentamente, ¿entendido? Y ahí tenemos los receptores del calor, como Ruffini, y los receptores del frío, como Krauss, ¿entendido? Por eso que nosotros rápidamente nos adaptamos al frío, pero se puede mantener lentamente, ¿ya? Adaptación rápida. ¿Quiénes tienen solo adaptación rápida? Los corpúsculos de Meissner para el tacto fino, los plexos peritriquiales pilosos que están en la piel, ¿verdad? Con vello, los receptores sinestésicos articulares y los corpúsculos de Pacini, que ellos se van a encargar de la captación de la presión. Luego tenemos adaptación lenta y ahí sí tenemos un sinnúmero de. Tenemos al disco de Merkel, tenemos a Ruffini, tenemos los nociceptores, son adaptación lenta, los usos musculares y los órganos tendinosos. Tú dirás, profesor, ¿y por qué tengo adaptación lenta? Porque ellos son protectores. Es decir, los nociceptores, si tú te adaptaras rápidamente al dolor, tú ni siquiera te darías cuenta que hay daño. En cambio, como el dolor es de adaptación lenta, nosotros nos podemos dar cuenta rápidamente. Por ejemplo, tú vas caminando, pones tu pie en el zapato y adentro del zapato hay una tachuela. Tú la pisas y sentirías el dolor y como ya desaparece el dolor, tú dices, ¿qué habrá sido, no? Es más, ni siquiera te revisaras el pie, porque tú dices, bueno, ya desapareció, algo habrá sido, y sigues caminando. Y cuando menos te das cuenta, un charco de sangre detrás de ti. ¿Qué pasó? Como tú, si el nociceptor fuera adaptación rápida, simplemente nosotros no nos daríamos cuenta de ese daño que está sufriendo tu pie. Entonces, como es adaptación lenta, acá constantemente te está informando que algo le está dañando tu pie. Entonces, tú sacas el zapato y encuentras la tachuela dentro de él, ¿no? Entonces, no se olviden, lo de adaptación lenta normalmente son para protección, ¿ya? Y finalmente hay unos que tienen adaptación tanto rápida como lenta, y esos son los receptores del prurito y el cosquilleo. ¿Ya, chicos? Ya. Continuamos. Entonces, aquí tenemos lo que yo les había mencionado. Existen los receptores llamados terminaciones nerviosas libres. Estas terminaciones nerviosas libres, como ustedes pueden darse cuenta aquí en la imagen, son aquellos receptores que se encargan de captar diferentes estímulos, pero que no presentan cápsula. Entonces, como les decía, esos receptores se llaman libres, en realidad su mismo nombre lo dice, no tienen ninguna cápsula, no están encerrados, por eso le llaman libres. Es decir, la dendrita de este axón tiene contacto directamente con el estímulo. En este ejemplo, el estímulo del frío, ¿sí? El estímulo del frío toca directamente los axones o terminaciones nerviosas libres. Aquí se genera el potencial de acción y luego esto es llevado por el axón de la neurona sensitiva hacia el sistema nervioso central. Entonces, a esas neuronas que no tienen una envoltura, se le llaman terminaciones nerviosas libres, ¿entendido? Pero luego tengo un segundo ejemplo donde voy a encontrar, aquí, donde voy a encontrar una neurona, pero que ya su terminación nerviosa, mira, su terminación nerviosa está envuelto por una cápsula. Entonces, a esta neurona sensitiva se le va a llamar neurona sensitiva de primer orden con terminación nerviosa encapsulada. Y por ejemplo, ese es la clásica neurona que se une a quién? Al corpúsculo de Pacini. El estímulo de presión es captado por Pacini. Pacini lleva el estímulo a través de la generación de potencial de acción y este potencial de acción, el impulso nervioso, viaja por el axón de la neurona sensorial y es llevado hacia el sistema nervioso central. ¿Entendido? Entonces, terminación nerviosa libre cuando no tiene cápsula. Terminación nerviosa encapsulada porque está envuelta por un órgano receptor. Y finalmente tenemos aquellas células, ¿sí? Aquellas neuronas que van a tener, previamente al axón va a haber una célula o un receptor específico. Por eso que a este tipo de receptor se le llama receptor sensorial especial.
¿Por qué? Porque llega el estímulo, ¿sí? El estímulo llega, es interpretado por el receptor y el receptor, a través ya de diferentes mecanismos que vamos a explicar, lleva la señal, igual el potencial se genera, se lleva por el axón, la neurona sensorial lo va a propagar hacia el sistema nervioso central. Entonces, esta es la nueva clasificación que ustedes tienen que saber. Si no tiene cápsula, terminación nerviosa libre, por ejemplo, el frío. Si tiene una cápsula envolvente, vamos a decir, por ejemplo, la presión, y ahí tenemos a Pacini. Pero si presenta una célula que está antes y hace sinapsis con esta dendrita del axón de la neurona sensitiva, decimos que es un receptor sensorial especializado. Y chicos, esa es la nueva clasificación, así que ya ustedes la deben de dominar. Y si viene una pregunta a nivel avanzado con este tipo de temas, ustedes ya están preparados, ¿ya? Aquí les dejo un resumen de los principales receptores que ya fueron considerados en un examen de ingreso a cualquier universidad, ya sea pública, privada o algún instituto en nuestro país. ¿Entendido? Por ejemplo, corpúsculo de Meissner. Profesor, explíquenos, ¿por qué hay color rojo, color azul, color negro? Pues el rojo es la función principal del receptor. El azul será el color secundario de este receptor y el negro será una función accesoria de este receptor. Entonces, voy a leer solo los principales. Meissner, tacto fino. De Ruffini, el calor. De Krauss, el frío. De Merkel, el tacto. De Pacini, la presión. Y de los plexos peritraqueales, el tacto Burr. ¿Entendido? Recuerda que también las terminaciones nerviosas libres van a tener mucha relación con el tacto. Ya, chicos, entonces ahí es el resumen. Espero que ya ustedes lo van leyendo y lo van practicando. Miren, acá están los receptores, por ejemplo. Miren, está capsulado Meissner. Mira, Merkel, ¿sí? Merkel. Terminación nerviosa libre. Miren, acá están los nociceptores. Los nociceptores son terminaciones nerviosas libres. Miren acá, Ruffini. Mira, Pacini, ¿no? Entonces, esos son los datos que ustedes tienen que recordar. Merkel, Meissner, Pacini y su distribución. Cuando hablamos de un dolor irradiado, se refiere al dolor que se experimenta en el cuerpo humano, pero que es producto de un órgano vecino. Es decir, ¿cuántas veces nosotros hemos escuchado de que una persona sufrió de infarto, pero previo al infarto tenía dolor en el hombro izquierdo o en el codo izquierdo? Eso significa que ese dolor que está experimentando tanto en el codo como en el hombro izquierdo o en el pecho izquierdo, se refiere al corazón. ¿Por qué? Porque el corazón va a irradiar el dolor hacia estas regiones que nosotros vemos en la imagen. Aquí vamos a tener, mira, aquí vamos a ver el corazón, toda la zona roja, mira, ¿ves? Puede llegar hasta la mandíbula, por si acaso. Hay personas que decían, tengo un dolor muy fuerte en la mandíbula y finalmente se expresó como un infarto cardíaco, ¿no? También algunos mencionan un dolor en la parte posterior de la nuca, ¿no? También puede ser considerado un dolor irradiado del corazón. Y así los diferentes dolores, como ustedes pueden observar, y que ya les dejo para que ustedes luego lo repasen brevemente. Aquí está la clasificación de receptores propioceptivos, como les dije, usos musculares, órganos tendinosos de Golgi y los receptores sinestésicos articulares. En esta imagen nosotros vamos a ver cómo los usos musculares van a presentar hasta dos tipos de fibras. Unas fibras que están afuera, ¿sí? Las fibras que están afuera se llaman extrafusales y las fibras que están adentro se llaman fibras intrafusales. Repito, las fibras que están por fuera, estas que tú ves acá, se llaman extrafusales y las fibras que están por dentro se llaman intrafusales. Ahora, las intrafusales, ¿sí? Estas fibras intrafusales se van a relacionar con un tipo de neurona. Se llama la neurona motora gamma. Grábalo por ahí, por favor, anótalo. Las fibras intrafusales se relacionan con las neuronas motoras gamma. Sí, tú lo puedes ver acá, ¿ve? Este de rojito dice motora gamma, ¿verdad? ¿Y esta qué hace la motora gamma? La gamma se une hacia las fibras intrafusales, mientras que las otras neuronas motoras alfa, estas de acá, las alfa, se van a relacionar con las fibras musculares extrafusales. Entonces, como resumen de esta gráfica, tú tienes que tener lo siguiente, que existen dos tipos de fibras, unas extrafusales y unas intrafusales.
Las extrafusales van a hacer sinapsis con neuronas motoras alfa, mientras que las intrafusales van a hacer sinapsis con neuronas motoras gamma. ¿Entendido? Eso básicamente es lo que tú tienes que saber. Acá hay otro resumen de un esquema donde habla de las sensaciones somáticas, las cutáneas y las propioceptivas. Las cutáneas, ahí tenemos táctiles, tenemos tacto fino con Meissner, presión con Pacini y la vibración, la mezcla de Meissner con Pacini. Las térmicas, donde tenemos al frío y al calor, y la del dolor con los nociceptores. Finalmente tenemos también los propioceptivas, usos musculares, los órganos tendinosos de Golgi y los receptores sinestésicos. Voy a cortar un poco la cámara para que ustedes puedan tomarle la fotografía correspondiente. Entonces, chicos, aquí ya espero que le hayan tomado la foto respectiva. Continuamos con las vías somatosensitivas. Estas vías somatosensitivas aquí en esta gráfica habla de vías que suben, también llamadas vías ascendentes. Y recuerden que estas vías somatosensitivas van a llevar todos los tipos de estímulos desde los receptores hacia la corteza cerebral. Algo que tú tienes que saber de las vías somatosensitivas, ojo que voy a hablar en forma general, ya quizás en otra oportunidad hago una clase y un video de vías somatosensitivas específicamente. Entonces, tienes que saber como regla general que todas las vías somatosensitivas, las vías ascendentes, siempre su primera neurona está relacionado con el receptor y el ganglio dorsal. Es decir, el estímulo inicia en el receptor y su primera neurona siempre se va a encontrar en el ganglio dorsal de la médula espinal. Ahí está su primera neurona. Esta primera neurona luego cruza o va de frente y se une con la neurona que va con la neurona que se encuentra normalmente en el tronco encefálico. Algunas se encuentran en la médula espinal, pero la mayoría se encuentran en el tronco encefálico. Esta neurona cruza y sube hasta el tálamo. Y en el tálamo vamos a encontrar una tercera neurona, la cual va a ingresar hacia la cápsula interna del cerebro y va a terminar en la corteza neurosensorial. En la corteza neurosensorial nosotros encontramos la cuarta neurona que normalmente ya se conecta con la vía que van a descender, las famosas vías descendentes o motoras. Entonces, para no hacerlo tan complejo esto, porque en realidad es un tema muy complejo, yo voy a decirle lo siguiente, que la primera neurona de toda vía sensitiva se encuentra aquí. Miren acá la gráfica, se encuentra aquí, en el ganglio dorsal. Aquí encontramos a la primera neurona. La segunda neurona, ¿sí? La segunda neurona va a ser una neurona que va a cruzar, que está aquí, que va a cruzar, mira, al lado contrario y sube. La tercera neurona se va a encontrar aquí justamente en el tálamo, ¿sí? Y luego ya la cuarta neurona se va a encontrar en el área de la corteza somatosensorial, ¿ya? Ahí vamos a ver las tres vías más comunes que tenemos, la vía del cordón posterior del menisco medial, la vía anterolateral espinotalámico, tanto espinotalámico lateral como anterior, y finalmente la vía trigémino-talámica, ¿no? Repito, no hay necesidad que te las aprendas con sus nombres propios porque eso lo vas a ver ya en la universidad. Y también estate atento a mi canal porque yo voy a subir, estoy preparando un video muy bonito sobre las vías somatosensitivas, estas vías que vamos a hablar solamente en términos generales, ¿sí? Esto vamos a avanzar porque me decían que los fascículos de Gracili, me decían, profesor, el fascículo de Gracili, ¿qué hace? Lleva sensibilidad propioceptiva del ombligo para abajo, ¿sí? De todo lo que es tórax o mitad del cuerpo para abajo es el gracilis, mientras que cuneiforme
¿cierto? Es de la parte del ombligo para arriba, incluyendo miembro superior, pero menos cabeza, porque la cabeza lo va a llevar el trigémino, ¿ya? Más o menos así para que lo aprendan. Ahí tenemos la otra vía, mira, la vía anterolateral o espinotalámica y la vía del trigémino, ¿no? Bueno, esas son las tres vías que yo quería mencionar. Aquí también se menciona sobre el homúnculo sensitivo y el homúnculo motor. Recordar que esta clasificación de Penfield representa toda la parte sensitiva y motora de nuestro cerebro, ¿sí? Para que se den cuenta, miren, cómo termina el homúnculo sensitivo y el motor, pero así se grafica. Miren cómo está, esa es la representación de toda la parte sensorial de nuestro cuerpo en el cerebro. Miren las manos gigantescas, ¿ves? Labios y lengua grande, ¿sí? Mira. Mientras que en la parte motora, si te das cuenta, no hay oreja porque nosotros no movemos la oreja, tampoco hay genitales porque no movemos los genitales propiamente, más que te vayas de aquí para allá. Las manos inmensamente grandes también, porque la mano permitió el desarrollo cerebral, por si acaso, ¿sí? Eso es lo que nos diferenció de los diferentes seres vivos en el momento de la evolución, etcétera, etcétera. Entonces, conclusión de los homúnculos. Un homúnculo significa un hombre mal hecho. O sea, como tú puedes ver, la proporción de su cuerpo es muy diferente a la que es realmente, pero esa representación está en nuestro cerebro. Quiere decir que hay muchas neuronas que representan la mano en el cerebro, igual que los labios, y etcétera, según el tamaño que tú ves. ¿Ya, chicos? Listo, estamos ya casi por terminar esta primera parte del sistema sensorial, que espero que lo estén entendiendo, chicos. Agradeciendo siempre a Carloncho por el apoyo y la invitación a este seminario. Sí, a ustedes también que están siguiendo este video. Ojo, ya sabes, comparte este video, deja un fuerte like, fuerte like, que todo el Perú se siente ese like, y deja los comentarios o las sugerencias y dudas que tú tengas, porque algunos banquean, ¿no? Están viendo el video y están banqueando y no responden o no le da la respuesta, déjenlo en sus comentarios, chicos. Sí, yo obviamente voy a responder y no tardo mucho en responder a todos ustedes. Así que ya saben qué hacer. Si no estás suscrito, suscríbete a mi canal, ¿sí? Te sugiero, busca en YouTube Profesor Ibito, suscríbete, activa la campana para que no te pierdas ningún nuevo video que ya semana a semana estamos subiendo para apoyar a todos los chicos que quieran aprender un poco más de la anatomía. ¿Ya, chicos? Así que ahí les menciono. Las sensaciones especiales son cortas, no son muy amplias estas sensaciones. Tenemos la sensación olfativa, por ejemplo, ¿verdad? Aquí vamos a tener el olfato, que era, recuerda que el olfato era un quimioreceptor. Su sensación va a estar básicamente en la membrana pituitaria amarilla, y aquí vamos a tener el epitelio olfatorio, ¿verdad? Las células olfatorias receptoras. Vamos a tener también unas células llamadas subtentanculares y unas células que en realidad son glándulas productoras de moco, la famosa llamada glándula de Bowman, ¿entendido? Estas células, sobre todo las células olfatorias, ellas logran atravesar la lámina cribosa del hueso esmoides para hacer sinapsis en el bulbo olfatorio. Vamos a ampliar un poco esta imagen, ¿sí? Esta imagen del epitelio olfatorio, para que tú veas cómo está formado las células. Recuerda también que la sensación olfativa presenta fibras aferentes viscerales especiales. Ese es un dato un poco más avanzado, pero ya anda por ahí relacionando. Tú dices, fibras aferentes, son sensitivas, viscerales, porque vienen de una víscera, el olfato, especiales, porque lleva una sensación especial. Entonces está facilito de recordar, las famosas FAVE, ¿no? FAVE significa fibra aferente visceral especial. ¿Ya, chicos? Aquí tenemos, miren las células receptoras del olfato, van a ser sinapsis, miren, llevan, mira, van a ser sinapsis. Recuerda que esos son neuronas. Su axón hace sinapsis aquí, ¿no? Aquí, a nivel del bulbo olfatorio. ¿Con quién lo hacen sinapsis? Con estas neuronas. ¿Cómo se llaman? Las células mitrales. Y estas células mitrales van a llevar su axón formando el llamado tracto olfatorio. Quiere decir que primero inicia con el receptor sensorial, el receptor olfatorio. Este atraviesa la lámina cribosa, que la ves por acá, miren aquí, atraviesa la lámina cribosa del hueso esmoides, y cuando lo atraviesa hace sinapsis con una célula llamada célula mitrales. Esta célula mitral, sus axones van a irse hacia el cerebro, formando el llamado tracto olfatorio. De ese tracto olfatorio, ¿a dónde se va? ¿Se irá al tálamo? No, recuerda que el olfato es el único que no va por el tálamo. Eso lo dijimos desde el inicio de la clase. Y una vez que llega
ya sale del tracto olfatorio, este atraviesa la sustancia perforada posterior y termina finalmente en la corteza del temporal, básicamente en el rinencéfalo, como lo podemos observar acá. Miren de nuevo, las neuronas olfatorias hacen sinapsis, miren acá con las células mitrales, y estas llevan sus axones para formar el tracto olfatorio, o también llamado cintilla olfatoria, ¿no? Aquí tenemos de nuevo, mira, otra imagen, puras imágenes bonitas, ¿ah? Mira, epitelio olfatorio, atraviesa la lámina cribosa, hace sinapsis con las células mitrales del bulbo olfatorio, estos constituyen la cintilla olfatoria, y finalmente termina aquí, ¿no? En el rinencéfalo lóbulo temporal. ¿Ya, chicos? Y eso básicamente sería, acá está, número 1, epitelio olfatorio, número 2, bulbo olfatorio, número 3, cintilla olfatoria, ¿verdad? Número 4 sería el rinencéfalo. Y recuerda el número 5, yo siempre pongo el número 5, no es parte de la vía, pero siempre la pongo, que el 5 dice, el olfato no pasa por el tálamo. Nunca debes de olvidar, ¿sí? Nunca debes de olvidar eso. Esta gráfica la vimos también igual, miren, acá está el receptor olfatorio, atraviesa la lámina cribosa, llega al bulbo, del bulbo hacia dónde se va, del bulbo se va por el tracto olfatorio, y el tracto olfatorio cruza la lámina posterior, la cápsula interna, su brazo posterior, y llega hacia el área olfatoria primaria de la corteza. No pasa por el tálamo. Mira, aquí está el tálamo, este es el tálamo. Su neurona no pasa por el tálamo, directamente se mete a la corteza cerebral, ¿ya? Esa es la vía del olfato. Aquí tenemos algunos elementos que podemos recordar, el giro recto, ¿sí? En la cara inferior del cerebro, entonces el giro recto, tenemos el giro orbitario anterior, giro orbitario intermedio, giro orbitario lateral y el giro orbitario posterior, ¿no? Que según lo que va apareciendo aquí en la parte derecha, va apareciendo en la imagen. El giro del hipocampo, que es la porción que se encuentra por delante del trigémino, el giro occipito temporal interno, ¿verdad? Y el giro occipito temporal externo, ¿no? Esos son los elementos. Todo eso es el área relacionado con el olfato, ¿no? Y por último tenemos el gusto, chicos. Tenemos el gusto, que es la sensación quimiorreceptora también. Aquí vamos a recordar las papilas gustativas. Las papilas gustativas son 4 según el Tórtora, pero 3 siempre se estudian. Fungiformes, que son estas papilas que están en la punta de la lengua y en la parte lateral. Tanto en la punta como en la parte lateral nosotros vamos a tener la sensación la sensación del dulce, salado y ácido. Mientras que en la parte posterior aquí, miren, tenemos unas papilas más grandes que forman la V lingual. Estas papilas se llaman caliciformes, ¿ya? Y forman una estructura anatómica de separación de la lengua. De todo esto llamado 2 tercios anteriores y todo esto llamado el tercio posterior. Va a ser muy importante para cuando hablemos de los nervios que llegan hacia la lengua. Y finalmente, las papilas filiformes, que estas carecen de botón gustativo, esas están aquí en los 2 tercios anteriores, están en el dorso de la lengua, y ellos ya no generan sabores, simplemente son táctiles, ¿ya? Entonces, resumen, fungiformes, ¿sí? Fungiformes, están en la punta y en los lados de la lengua, y ellos sí tienen botón gustativo, captan el sabor dulce, salado y ácido. Las caliciformes son las más grandes, forman la V lingual y forma un límite entre los 2 tercios anteriores y el tercio posterior. También capta sabores, por si acaso. También se relaciona con el amargo, que son los 4 sabores básicos. Mientras que las filiformes, ellas carecen de botón gustativo, se encuentran en todo el dorso de la lengua, en la parte anterior, pero no capta sabores y son solamente táctiles. ¿Ya, chicos? Ahí lo tenemos. Miren, ese es un botón gustativo. Aquí vamos a encontrar el poro gustativo por donde entra el sabor, ¿verdad? Los cilios de la célula gustativa, algún epitelio plano estratificado no queratinizado de la lengua, el receptor gustativo, célula de sostén, una célula basal y el tejido conectivo propiamente. Todo eso forma el botón gustativo, ¿ya? Profesor, ¿qué más? Vía del gusto. Está facilito. El gusto va a llevar, 3 nervios llevan el gusto. El facial, el séptimo, el glosofaringeo, el noveno, y el neumogástrico. Si tú todavía no te sabes los pares craneales, chicos, por favor, ingresen al canal, pongan pares craneales, y ahí en un video que dura 9 a 10 minutos, les explico todos los 12 pares craneales con su función, el recorrido y nombres. Así que
Ya saben, ingresen a ese canal para que ustedes puedan también ver. Si ya lo vieron, en buena hora repítenlo para que se lo memoricen. Esta es una gráfica más sencilla donde vemos todo empieza en el receptor, recuerda, todo empieza en el receptor, en el botón gustativo. Y esto, mira, los 2/3 anteriores, mira, casa, mira los 2/3 anteriores, ¿quién lo lleva? Lo lleva el facial. El tercio posterior, ¿quién lo lleva? El tercio posterior lo lleva el glosofaringeo. La región epiglótica y base de la lengua, ¿quién lo lleva? El neumogástrico. Todo sube hasta el bulbo y a partir del bulbo suben a través del fascículo solitario. Mira, a diferencia del olfato, ¿te acuerdas que el olfato se iba por acá? El gusto se va al tálamo. Sí, se va al tálamo. ¿A qué parte del tálamo? Al núcleo ventroposteromedial del tálamo. Y después del área del tálamo se dirige hacia el área 43 del área del gusto. Entonces, vía del gusto. Primero, botón gustativo. Segundo, los nervios gustativos. El facial, aquí está. Los 2/3 anteriores a través del ganglio geniculado del facial. El noveno del tercio posterior a través del ganglio petroso. Y el vago, el neumogástrico, a través del ganglio nodoso. Estos 3 pares craneales van a formar finalmente el fascículo solitario, ¿verdad? Que va a formar prácticamente el núcleo sensorial ventral gustativo. Después llega al núcleo ventroposteromedial y luego llega al área 43 del parietal llamado el área del gusto. Esos son todos, muchachos, en cuanto a la clase del día de hoy. Yo voy a estar muy agradecido con ustedes, ¿sí? Muy agradecido con ustedes, esperando que se puedan quizás suscribir, ¿sí? Se puedan suscribir al canal. Hay varias cositas que yo también podría informarles acá, ¿sí? Pero básicamente esta es la clase del día de hoy. Vamos a dejar audición y visión para la siguiente clase, ya que es un poco más amplia y los espero en la siguiente sesión a través de la Academia Preuniversitaria IVAC, chicos. Así que un saludo, se cuidan bastante. Saludos, Carlitos. Ya nos estamos viendo la próxima semana, que vamos a hablar básicamente del sistema sensorial, la parte de audición y también la parte de vía de la visión. No se vayan a perder eso, no se olviden también de suscribirse al canal. ¿Listo, chicos? Muchas gracias. Ah, no se olviden de comprar el libro también, ¿no? Me escriben ya. Ya está por agotarse.